martes de colaboradores, y sin más preámbulo, para que tengamos buen tiempo para escuchar lo que nos tiene que decir, con nosotros la escritora, periodista y mi querida amiga y admirada amiga, eternamente admirada, Claudia Luna Palencia. Claudia Luna, buenas tardes en México, buenas noches en España, bienvenida. ¿Cómo estás, querido Jesús? Amigos del acento, tremendo lo que ha pasado, lo que está pasando en Estados Unidos. El coronavirus, esta pandemia, no logra detener los ánimos sociales. Cuando la gente tiene que salir a las calles a protestar, lo seguirá haciendo, ya sea en Hong Kong, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Reino Unido. La gente ha vuelto a echarse a las calles y esta vez, al menos aquí en Europa, hemos tenido en los últimos 3 días diversas protestas en apoyo a todas esas masas que están tomando las calles en todas las ciudades de Estados Unidos, condenando la lamentable muerte a manos de un hombre desalmado de esta persona, George Floyd, de un abuso policial totalmente monstruoso y que nos hace sentirnos pues verdaderamente pequeños como seres humanos en pleno siglo XXI, porque este tipo de situaciones no deberían de pasar en ninguna parte del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en ninguna parte del mundo. Y aquí, hace unos momentos, Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, bueno, pues ha dicho que estamos aquí en Europa conmocionados y horrorizados por la muerte de George Floyd. Ha dicho Josep Borrell, este alto comisionado de la Unión Europea, que esto es un abuso de poder que tiene que ser denunciado, que tiene que ser combatido, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, porque bueno, lo que hemos visto, estas 2 autopsias que ya señalan que murió por asfixia a manos de un policía blanco, este chico afroamericano, como te digo, ha desatado una ola de protestas también aquí en Europa. Hemos visto protestas en Reino Unido, en Bélgica, en Suiza, algunas protestas también frente a la embajada y al consulado aquí de Estados Unidos en España. Se ha sumado en Suecia, también ha habido protestas, gente que ha salido con pancartas diciendo que les importan, que Black Lives Matter, las vidas de los negros nos importan. Black Lives Matter, la vida de los negros nos importa. Y lo ha dicho también el jefe de la diplomacia aquí europea, Josep Borrell, diciendo, bueno, pues que la gente tiene derecho a una protesta pacífica, que condenan cualquier uso de la violencia y el racismo. Es la voz de Europa, de la diplomacia europea, la que está diciendo que condenan la violencia y el racismo de cualquier tipo, y que además ha subrayado Borrell, las vidas importan y también las vidas negras importan. Y déjame decirte que también Heiko Maas es el ministro de Asuntos Exteriores alemán. Bueno, pues él dijo que las protestas pacíficas son comprensibles y legítimas, y que él, el canciller germán alemano, espera pues que estas protestas surtan efecto en Estados Unidos y que la libertad de expresión debe siempre de imperar, sobre todo pues tras las agresiones que han venido sufriendo varios periodistas, porque hay que señalar que Trump, en estos años que ha venido gobernando en Estados Unidos, Jesús, ha contribuido con este lenguaje bravucón a envalentonar aún más a estos grupos fascistas, a estos grupos supremacistas, a estos grupos que les gusta la guerra, que les gusta la intimidación, la coacción, y estamos viendo cómo hemos empezado a retrotraernos como sociedad global hacia un
pasado que no queremos que vuelva más, porque no queremos la intolerancia, no queremos la provocación, no queremos la intimidación y no queremos que haya gente que se sienta más que otra por el simple hecho de ser blanco o de ser rico o de haber egresado de Yale o de ser protestante o de ser católico o de ser heterosexual. Yo creo que esto es lo más grave, el discurso de Trump, el discurso de presidentes como Trump, con Aron, como Víctor Orbán aquí en Hungría, lo que hacen es alimentar la flama del odio en gente que se siente más que otra y que no son más que pobres personas, ¿verdad? Que a lo mejor tienen algún trauma, que a lo mejor tienen alguna carencia o que tienen algún espíritu de sentirse menos y que necesitan de este tipo de lenguajes como Trump, pues para cometer atrocidades como las que se ha cometido pues contra este chico George Floyd, que no es más que la punta del iceberg en Estados Unidos y del racismo imperante, que además no solamente hay racismo en Estados Unidos, sigue habiendo sociedades racistas en México, en Europa, en África, en China, en pleno 2020, Jesús. Es una lamentable situación. Fíjate que he escuchado con mucha atención la reacción de la Unión Europea. La reacción europea me parece muy positiva, muy propositiva, muy dentro del siglo XXI. La respuesta que ha dado Donald Trump en los Estados Unidos a todas estas manifestaciones que pues han llegado a la violencia es una respuesta fascistoide, es una respuesta nefasta, donde él dice: voy a mandar al ejército, los gobernadores son unos imbéciles, débiles, no saben cómo actuar. Todo esto está incendiando aún más a los Estados Unidos. Así es, Jesús. Es una respuesta absolutamente medieval. Es una respuesta que no cabe, que no tiene sentido. Y yo, como estoy viendo el escenario, aquí puede haber muertos. Lamentablemente puede haber muertos. Y puede haber más víctimas inocentes a manos de gente que piensa como Trump, lamentablemente. Lamentablemente, él ya llamó terrorismo doméstico al vandalismo que desgraciadamente ha dado en las protestas, y llamarle terrorismo doméstico es una situación que verdaderamente debe de preocupar al mundo entero. Qué bueno que Europa está reaccionando de esa manera, querida Claudia Luna Palencia. A mí me parece muy alentador el mensaje europeo. Claro que sí, Jesús. Y aquí también pues hay las heridas abiertas en esta Europa, ¿no? En esta Europa que no le abre las puertas a los sirios, que tiene conflictos con los marroquíes, que no le gustan mucho los magrebíes. Hay que terminar de quitarnos las telarañas de la hipocresía y verdaderamente evolucionar a tener una mejor sociedad. No a involucionar como lo están proponiendo personas como Trump o como este de Tipejo, que le puso la rodilla en la garganta a este chico afroamericano, y gracias a que fue grabado, gracias a que hay imágenes, Jesús, pero cuántas atrocidades no han sido grabadas y han muerto muchas personas a manos de gente que lamentablemente pues están llenos de odio y de maldad. Así es, querida Claudia Luna Palencia. En Amazon, el Club de la Naftalina, exitosísima novela de Claudia Luna Palencia, que en esta época de confinamiento usted debe de leer. Créame que va a tejer junto con Claudia Luna Palencia una historia, ese romance que se da entre la escritora y su lector o su lectora. Hay una posibilidad, no hay una posibilidad. Usted va a vivir un romance con nuestra escritora favorita, Claudia Luna Palencia, en el Club de la Naftalina, ya en Amazon, ¿cierto o no, Claudia? Claro que sí, se ha vendido muy bien. De hecho, nos avisaron recientemente a la editorial
que quedan pocos ejemplares en Amazon, y Amazon ha puesto un mensaje diciendo que aunque quedan pocos ejemplares, están en camino de llegarles más ejemplares, porque durante la pandemia se han disparado afortunadamente las ventas de los ejemplares de mi libro del Club de la Naftalina, que es una historia real, basada en hechos reales, que une a España con México, y ojalá que lo puedan leer. Hay una versión muy económica que pueden descargar pues para lectura en Kindle, y les va a gustar mucho. Ojalá que puedan leer mi novela, que es mi tercer libro, El Club de la Naftalina. Muchas gracias, Jesús, por tu apoyo. Y tus redes sociales, por favor, antes de despedirnos. Claro que sí, mira, es @ClaudiaLunaPale, y me pueden leer, bueno, pues Por la Espiral y en la revista Vértigo, que sale un artículo muy interesante hablando de los rescates europeos y de cómo también México va a ser, junto con Estados Unidos y Canadá, de las regiones más afectadas por el tema de la pandemia, económicamente hablando. Y bueno, pues si me quieren seguir adelante, yo no soy muy afecta a usar las redes sociales, pero la tienen disponible para ustedes. Que estén muy bien, Jesús. Muchas gracias. Fuerte abrazo, un beso a tu niña. Cuídate mucho, por favor. Cuídate mucho. Igualmente, fuerte abrazo. Muy fuerte. También ustedes, cuídense mucho y no se olviden de usar mascarilla. Un abrazo para todos, hasta pronto. Hasta pronto, venga, vale. Nosotros le recordamos que estamos en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Esto es El Atento, martes de colaboradores. El próximo viernes, este viernes que viene, no se pierdan la plática que tuvimos con Denise Mir, donde nos va a hablar de la violencia de género en el confinamiento. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí al Atento en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Vamos a la pausa y volvemos. Soy Claudia Ramírez Claudia _ y este video es para invitarte a que nos sigan en @nuestros héroes en Twitter e Instagram. Somos un colectivo ciudadano que solamente queremos y pretendemos ayudar a todas las personas del sector salud. Gracias.
estoy de regreso en el acento y está con nosotros, sin más preámbulos, hay que aprovechar el tiempo para escucharlos a los que saben. El querido maestro Arturo Suárez, director del semanario Impar y entre otras muchas actividades. Maestro Arturo Suárez, un gusto tenerte y escucharte aquí en el acento. Doctor, como siempre, el gusto es para mí estar contigo y con el auditorio. Querido doctor, ¿cómo te va de nueva normalidad? Pues fíjate que no he salido ahora con la nueva normalidad, pero viendo las noticias, a mí me ha ido tranquilo, pues yo estoy en casa, mi cardiólogo me tiene muy controlado, las salidas las hago cuando son esenciales, por ejemplo a Change TV, cuando es esencial ir por alguna situación, porque como soy el productor ejecutivo de la estación, pues en ocasiones tengo que ir, voy con todas las precauciones del mundo, pero ahora en la nueva realidad, la nueva, como se llame, esta locura de contradicciones entre Gatell, lo que dice con su lenguaje el presidente López, yo estoy perdido, pero te escuchamos a ti, querido maestro. Sí, doctor, fíjate que hoy que quiero abordar el tema de las protestas, tanto del fin de semana aquí en México en contra del presidente López Obrador, que inmediatamente pues las desestimaron en las redes sociales, las hordas de, ya sabes, de esos que son afines y los pagados también, o los bots, como le quieran nombrar, pues también se volcaron a descalificar estas marchas. Sin embargo, creo que no deberían de desestimarlas tan fácilmente, sino voltear a ver y ser receptivos, escuchar qué es lo que tiene que decir una parte de la ciudadanía. Que ellos comulguen con otras ideas, como pudiera ser la derecha, como pudiera ser grupos, no sé, cercanos a Felipe Calderón o a su esposa, también tienen derecho a protestar y también tienen derecho a ser escuchados, porque de alguna manera la protesta en la calle, o los que hoy son gobiernos, la utilizaron muchos años para hacerse escuchar, y sí había descalificaciones, pero no como se están dando en este momento. Pero también eso, el no escuchar, el no ser receptivo, trae consecuencias. Vamos a hacer rapidísimo un recuento de algunas protestas que generaron, que les pasaron una gran factura a los jefes del Ejecutivo, y ahí ya estaba López Obrador. Y empezamos con Vicente Fox Quesada en aquella marcha. ¿Te acuerdas cuando se dispara esto del secuestro y se dispara la inseguridad? Hay una marcha que hacen sobre reforma que movilizó a muchos, la marcha en donde todos iban vestidos de blanco un sábado por la tarde. Y eso le costó a Vicente Fox pues fuertes críticas, severas críticas, que porque no sucedía gran cosa en el ámbito de la seguridad, y bueno, la inseguridad iba incrementándose sin freno. Pero en ese entonces López Obrador ya era jefe de gobierno de la ciudad, y lo mejor que pudo decir es lo que hoy repite constantemente, que eran los fifís, que era una marcha fifí en contra de su gobierno. Pero realmente era una manifestación que le pegaba a Vicente Fox y de refilón le pegaba al jefe de gobierno, que también hay que decir que en esos entonces se incrementó el secuestro en la Ciudad de México. Ya para Felipe Calderón, y desde que él toma protesta ahí en la Cámara de Diputados, donde llega ahí escondido y se mete ahí por una puerta y sale atrás de la bandera y jura entre pitos y en la calle, con marchas que encabezaba López Obrador y todo este grupo que hoy está en el poder, tampoco hubo ninguna represión contra ellos, por más que quieran decir que hubo represión, no hubo tal represión, tanto así que se quedó el plantón de reforma mucho tiempo, tanto así que quebraron negocios, tanto así que las ambulancias no podían pasar. En fin, una desbarajuste ahí que se dio con este plantón, pero que confinó a Felipe Calderón a que no tuviera actos con el pueblo, abiertos, espontáneos, como sí los tuvo Vicente Fox. Yo recuerdo a Vicente Fox caminar por la Alameda para cruzarla y llegar a misa. Él, que es creyente católico, iba a misa ahí a San Hipólito, y cerquita de ABC Radio, iba a misa caminando, cosa que ya no pudo hacer Felipe Calderón porque lo increpaban, porque le gritaban asesino, y eso no se puede esconder. ¿Y quién dinamitó en muchos, en este caso, tanto a Fox como a Calderón? López Obrador desde las calles. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, pues la cosa no fue distinta. También un presidente que tenía que hacer filtros en todos sus actos, tampoco tuvo un acercamiento con el pueblo.
Y ese fue el mandato de Enrique Peña Nieto, a modo cómodo, en el sentido de no tener contacto con la gente. El 15 de septiembre le ponían un filtro impresionante, traían gente del Estado de México, a los más bonitos los ponían en primera fila, y tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto tuvieron que utilizar en los altavoces de Palacio Nacional aplausos y vivas para su gobierno grabados, para esconder las rechiflas que les daban en esos entonces en la plaza pública. Por eso insisto, importante es que López Obrador y su gente voltee a ver las protestas que se están generando en la calle. Es cierto, lo hicieron desde sus automóviles, pero ¿qué más da? Es una protesta, deberían de voltear a verlo. Además, son las condiciones, pues no son condiciones normales, lo vamos a entrecomillar allí, porque estamos viviendo esta pandemia, estamos en el pico, como decías, todavía no sabemos qué sí podemos hacer y qué no, o mejor dicho, sí lo sabemos, que debemos de guardarnos en casa, y ellos se atrevieron a ir a hacer estas protestas. No iban a marchar entre cientos de personas, porque también hay un gran peligro, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Pero insisto, no tendrían que desestimarlas, también tendrían que verse reflejadas en las protestas del fin de semana en Estados Unidos por cosas y casos completamente diferentes, ¿no? Por una cuestión racial en Estados Unidos, cuando un presidente racista está en la Casa Blanca. Pero insisto, tendrían que voltear a ver estas protestas, no cerrarse, escuchar, porque los próximos meses esperemos que ya no haya coronavirus, que esto se normalice, y veremos cuál es el daño que realmente va a recibir la 4T en este sentido, en qué tanto ha bajado el presidente, qué tanto lo repudian al presidente de la República, porque se sigue incrementando eso, y como dicen, querido doctor, cosechan lo que siembran. Fíjate que qué importante lo que señalas, qué bueno que hay una memoria periodística, una memoria histórica de lo que ha sucedido a lo largo de 18 años, donde hemos tenido un guerrillero de la palabra llamado Andrés Manuel López Obrador, que ha salido a las calles a denostar a cuanto presidente ha habido, y a él no se le puede decir nada, el adanismo que padece, las personas adanistas son las que creen que lo que hubo antes nunca fue bueno, siempre fue malo, y que a partir, entrecomillado, del advenimiento de ellos, todo lo que viene es bueno, y por tanto rechazan cualquier tipo de crítica. Es una patología psicológica. Andrés Manuel es un enfermo patológico, un enfermo mental, que los 30 millones de votos que recibió, lejos de servirle para consolidar un mandato que hiciera crecer al país, le han servido para imponer todas y cada una de sus locuras, todas y cada una de sus estupideces. No es un presidente, es un virrey caprichoso, es un hombre resentido y un hombre que poco le aporta al mundo y mucho menos le aporta a México. Y eso lo va a pagar, y lo va a pagar muy duro. Viene el 21, yo creo firmemente en la vía constitucional para transformar lo que está haciendo López. Hay que arrebatarle el Congreso, la Cámara de Diputados en el 21, y en el 22 estoy convencido de que pierde por completo eso que se llama revocación de mandato, que no es más que una payasada, que no es más que una farsa, querido maestro, pero la pierde. Aunque no se vaya, moralmente va a quedar herido, porque es un hombre enfermo de poder y es un hombre sin escrúpulos, que está viajando cuando la pandemia en México está extendida. Él sigue viajando, pero ya se le olvidó el Tsuru y el Jetta, ahora viaja en camionetas blindadas. De verdad, si la gente no abre los ojos y no se da cuenta que estamos frente a un enfermo mental, por decirlo menos un adanista, de verdad el pueblo de México estará jodido el resto de su vida. Por último, doctor, comentarte rapidísimo que esto que está sucediendo en Estados Unidos
pues también pone en jaque a Donald Trump y pues sus aspiraciones de quedarse un segundo mandato, y para lo que viene pues van a hacer lo que sea por quedarse en la Casa Blanca. Y ese lo que sea solamente son elucubraciones mías. Ese lo que sea podría ser inclusive que López Obrador le hiciera la campaña como lo hizo Enrique Peña Nieto. ¿O qué te parecería que llamaran a declarar o detuvieran o mandaran para Estados Unidos a un expresidente mexicano? Se vale de todo, estos sin escrúpulos, y además López Obrador hoy no tiene cara como decirle no a alguna petición de su mejor amigo que se llama Donald Trump. Así es, y van a hacer todo desde México con Marcelo Ebrard, otro inescrupuloso y perverso personaje de la política mexicana. Van a hacer todo lo posible para apoyar a Trump, porque les conviene tener a Trump del otro lado. Si cae Trump, mucho de lo que sostiene hoy de manera equivocada a López Obrador se caería. Maestro Arturo Suárez, tus redes sociales, ¿dónde podemos escucharte, dónde podemos leerte? Ahí me encuentran en Facebook, Arturo Suárez. Ahí me encuentran en Twitter, me encuentran como @Arturo Suárez, y en Instagram igual, @Arturo Suárez _. Ahí estamos, querido doctor, y les recomendamos sin par. También la gente que quiera visitar ahí en nuestras redes sociales puede encontrar las ligas y puede encontrar el periódico. Y usted puede leer Intar a través de mi muro, porque también lo replico ahí. Querido maestro Arturo Suárez, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí en El Acento. Abrazo, doctor, a seguirse cuidando. Bye, bye. Abrazote. Bueno, pues ya usted oyó al maestro Arturo Suárez. Le recuerdo, estamos en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Esto es El Acento, martes de colaboradores. Créame, visite usted Change TV y encontrará extraordinarios programas. Descúbrete y empodérate con la queridísima licenciada Ani Hernández y la maestra Guadalupe Pintado, que siempre tienen invitados excepcionales. Noches de café con Arturo Alcalá, Pax Arga con Omar Arellano Ganem y una playa de demás programas. Vamos a la pausa y volvemos con más. La crisis, pues no tendrá oportunidad de descubrir lo bueno que puede ser y lo que puede lograr. Mi nombre es Yasser Campo y te invito a que me sigas por Change TV. Hoy te voy a compartir 3 preguntas poderosas para que puedas convertir las crisis en oportunidad. La primera pregunta que te va a ayudar es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? En muchas ocasiones nos preguntamos por qué, y cuando nos preguntamos por qué, caemos en la desesperanza, en la depresión, en la ansiedad. Cuando te preguntas para qué, comienzas a abrir un mundo de posibilidades. ¿Para qué está sucediendo esto? El número 2 es ¿qué aprendí? ¿Qué me viene a enseñar esta crisis? Esto te va a ayudar a analizar algo que a lo mejor no habías visto, que no te habías dado cuenta y que necesitabas aprender para poder seguir creciendo. La tercera pregunta que te va a ayudar es ¿en dónde necesito aplicar lo que aprendí? Sin duda, cuando empezamos a aplicar los conocimientos de manera efectiva, nos damos cuenta que esa crisis no venía a destruirnos, esa crisis venía a fortalecernos. Los invito a que me vean todos los lunes 8 p.m. a través de Change TV, la televisión del cambio. Yo soy Yasser Campo y tu programa Jazz Contigo. Hagamos de sueños realidades. Sad.
regreso aquí en El Acento. Hoy es martes de colaboradores y está, como todos los martes, René Acuña, presidente de la Federación de Fotoperiodistas de la República Mexicana, AC. Querido René Acuña, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes, querido doctor. Pues fíjate que abrimos con un tema importante, pues acusan afectaciones a búsqueda de los desaparecidos. Y esto porque la contingencia por el COVID ha dificultado las diligencias de búsqueda de personas desaparecidas en el 50% de los casos, según familiares encuestados por organizaciones civiles. Ideas, con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, realizó una encuesta a 674 familiares de personas desaparecidas o localizadas sin vida de 19 estados de la República. Señala que entre los impactos sufridos por las personas encuestadas desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, se destaca la restricción de su movilidad en un 53,7%. Asimismo, se explica en el estudio que mayores dificultades han tenido para participar en sus respectivos colectivos en un 51,46%. También realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda en un 50%. Afectación también a su salud mental en un 49%, así como una mayor sensación de inseguridad en un 35,11%. Las organizaciones civiles reconocen que la restricción de la movilidad y el distanciamiento social son medidas necesarias en la pandemia, pero advierten efectos desproporcionadamente negativos en los familiares de personas desaparecidos. Agrega el estudio que hasta el momento se desconocen las medidas tomadas para que las y los familiares de personas desaparecidas, en su calidad de personas defensoras de los derechos humanos, puedan seguir con su labor de búsqueda por la verdad y la justicia en condiciones de seguridad. Según indican, los resultados de la encuesta fueron enviados ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia de omisiones del Estado mexicano. Señala que en relación con sus actividades de búsqueda de la verdad y justicia, las personas encuestadas señalaron que sus actividades han tenido que cancelarse parcialmente en un 35% o totalmente incluso en un 40%, añade el informe. La encuesta establece que también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima y sus homólogas estatales han retrasado la entrega de apoyos al 29% de las familias. Incluso en este sentido, inmediatamente salió por la mañana el presidente López Obrador para matizar el tema, principalmente sobre los de Ayotzinapa. Pues está crítica la situación en cuanto a los derechos humanos en México. Lo cierto es que no es muy importante en el discurso tal vez, pero en los hechos no, para el gobierno de eso que llaman la inexistente 4T, que no es más que una fanfarronada, una payasada. La 4T no existe, pero así le llaman. Exactamente, mi querido doctor, si tú me lo permites, en este mismo sentido, adherido a lo que tú comentas precisamente muy calibradamente, pues lo inmediatamente salió en las mañanas, hace unas horas, el presidente López Obrador sobre el tema Ayotzinapa. Vamos a escuchar un fragmento rápido al por tema favor. que tú... Donde este secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hemos hecho el compromiso de conocer la verdad. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Como tú dices exactamente, pues ahí salió inmediatamente el tema, porque esto sin duda va a generar polémica en las próximas horas con los medios de comunicación, porque pues el COVID es un tema muy central, presente a nivel mundial, pero pues hay que echarle un vistazo, sin duda alguna, a este tipo de temas de las personas desaparecidas, y tanto como sin vida y como con vida se presume que existen. Y rápidamente comentarte doctor, fíjate que hay una alarma ya en San Lázaro, en el Palacio Legislativo, pues
el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles, aseguró que aunque no pretenden arrebatarle la presidencia de la mesa directiva del PRI, su partido mantiene las puertas abiertas para que se sumen diputados que se asuman como López Obradoristas. No obstante, reconoció que si su fracción parlamentaria llegara al número de integrantes establecido por la ley, sí solicitará la presidencia de la mesa directiva. ¿Y todo esto por qué? Pues porque la semana pasada 4 diputados de Morena y del PES dejaron sus bancadas para sumarse al PT, así acumular los 40 diputados que actualmente tiene el PRI para hacer una fuerza política en San Lázaro y que bueno, pues de esta manera arrebatarle la próxima presidencia que le pertenece estatutariamente al PRI. Y en este sentido, pues adherido al tema de los diputados, la dirigencia nacional de Morena, ¿qué crees? Impulsará las iniciativas en el Congreso para incrementar un peso al cigarro, al refresco, a la cerveza y al alcohol. El líder de este partido dijo que este tema generará alrededor de 72 mil millones de pesos anuales que servirán para fortalecer al sistema de salud pública. Esperemos, sin duda, bueno, a ver si pasa, si se aprueba esta iniciativa, vamos a incrementar un pesito en estos 4 consumos que pues regularmente lo hace la ciudadanía. Y finalmente cerramos con un escándalo que se generó hace unos momentos en el Congreso de Durango y ya incendiaron el Twitter con varias carteras de huevos que portaba la leyenda "para que sostengas tu palabra". El diputado París Rodríguez llegó al Congreso del Estado de Durango para este martes para dar durante la sesión y empezó a repartir el producto de gallina a sus homólogos de Morena. Dijo, les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir, así que se los voy a dejar. Esas fueron las palabras previas a la entrega de huevos que recibió la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales. Inmediatamente se le fueron encima al diputado panista, que lo catalogaron de misógono y de grosero, grotesco. Si quieres rápidamente escuchemos lo que dijo ahora el Lord Huevos, que es tendencia en Twitter, mi querido doctor. Adelante. Lo que se amerita, les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir. Aquí se los voy a dejar. Inmediatamente, bueno, pues se los entregó a la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales y bueno, pues horas más tarde ya es tendencia en Twitter, mi queridísimo doctor. Así las cosas en el ámbito legislativo allá en Durango. Fíjate que a mí me da mucha tristeza la falta de memoria de muchos mexicanos. Hoy se espantan porque la oposición toma este tipo de acciones. Y cuando Ramírez Cuellar llegó en caballo a San Lázaro, con todo un grupo de campesinas y campesinos se metieron a la fuerza a San Lázaro. Hoy, ¿de qué se espanta López Obrador, sembrador de huracanes? ¿De qué se espanta? De que la oposición le diga, de que la oposición le reclame a su partido la falta de congruencia, la falta de palabra. En fin, querido René Acuña, tus redes sociales. Me encuentran como René Acuña, así en Facebook, Twitter e Instagram, mi queridísimo doctor Jesús Corona. Oye, pues tú eres todo un tweet star, estaba viendo que tienes muchos seguidores, te felicito, te mando un cálido abrazo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en el Acento Martes de Colaboradores. Un abrazo a la distancia. Bueno, pues mire usted, de verdad que esta falta de memoria del pueblo de México es verdaderamente enferma. Ya se les olvidó que López Obrador tomó Reforma, ya se les olvidó que muchos de sus seguidores hicieron desmadre y medio en San Lázaro, ya se les olvidó que López Obrador denostó, insultó a 3 presidentes al hilo. Ya se les olvidó que López Obrador no tenía más que insultos para dirigirse a los gobiernos, a Fox, a Calderón, a Peña. Se la pasó insultándolos durante 365 días de cada año de su sexenio de cada presidente. López Obrador no tiene cara con qué pedir que no se le critique. Sus huestes, el hipócrita de Mario Delgado, al que no quiere nadie, a este diputadete de cuarta,
al senador Ricardo Monreal, que no es más que un farsante y un acomodaticio sospechoso de corrupción y de nexos con el narco. Esa es la gente que le gusta a López Obrador, la gente como Manuel Bartlett, la gente que tenga que deberle, porque López Obrador está enfermo de poder. Y el que no me crea, pues que no me crea, me da igual. Pero sí hay que reconocer que ese señor que hoy gobierna está tan enfermo que sale de gira cuando la pandemia está coloreando de rojo a todo el país. Y por otro lado, antes de irnos a la pausa, ya se le está acabando el estrellato al rockstar Hugo López-Gatell. Ya le están partiendo su Mauser adentro de Morena. Si hay un artículo, hay algo, una nota hoy en el Universal que habla de que Claudia Sheinbaum le dijo: ¿hasta cuándo dejarás de mentirle al presidente? Ojalá sea cierto, porque eso me daría mucho gusto. Si hay, después de López Obrador, verlo caer a López Obrador, me gustaría ver caer a Hugo López-Gatell por soberbio, estúpido, y no puedo decir malas palabras, estamos en horario AAA donde hay niñas y niños, no voy a decir más que eso. En fin, nos faltan unos segundos. Le recuerdo a usted que si ya tiene el dinero para comprarse un coche, aproveche ahorita. Visite www.seatazcapotzalco.com para que usted pueda conocer de las mejores ofertas, de los mejores autos SEAT. Deje usted todo atrás, compre su auto ahora, porque después de la pandemia esto va a costar de un 30 a un 45% más. Chicas, arréglense con productos Selene, los mejores productos hipoalergénicos, tintes para el pelo, delineadores, brush. Busquen ustedes Selene. Vamos a la pausa y volvemos con más a Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. SEAT. Únicamente las personas exitosas son las que se capacitan, invierten su tiempo en leer, en educarse, en aprender algo nuevo, inclusive en ver programas educativos que cultivan tu mente. Únicamente las personas exitosas se construyen a base de reprogramación mental. Y esto lo puedes observar y adquirir viendo este tipo de programas como Noches de Café con Arturo Alcántara a través de Change TV. Recuerda seguirme todos los jueves a las 7 de la noche. Hola, soy Claudia Ramírez, Ramírez Claudia _, y este video es para invitarte a que nos sigan en @nuestros héroes en Twitter e Instagram. Somos un colectivo ciudadano que solamente queremos y pretendemos ayudar a todas las personas del sector salud. Gracias.
usted estar bien informado, quédese los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a escuchar, tenemos que escucharlo los viernes a Miguel Bárcena, pero por razones técnicas no se ha podido, y por eso hoy martes no está Adrián Ixe, quien generosamente se dio su espacio para que escuchemos a Miguel Bárcena. Miguel, te escuchamos con atención. Como siempre, gusto estar contigo aquí en El Acento para hablar sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad, la biodiversidad y el cambio climático. Y yo hoy, pues si me lo permites, quisiera hacer un balance ahí muy somero, muy general, de lo que ha significado esta pandemia por el COVID-19 para el medio ambiente y para la biodiversidad. Prácticamente estamos cumpliendo ya 6 meses de que se detectaron los primeros casos en Wuhan, en China, aunque no se dieron a conocer esto fue en noviembre, se dieron a conocer hasta diciembre, pero bueno, prácticamente si tomamos en cuenta diciembre y 5 meses de este año, pues estaríamos llevando ya 6 meses desde que empezamos a enfrentar esta situación. Y como en todo, pues hay noticias buenas, hay noticias malas, hay cosas positivas y negativas que comentar. Si hablamos de lo positivo, ya lo habíamos comentado aquí en otras ocasiones, pues desde luego que tenemos muy presentes estas imágenes maravillosas de muchos animales, de diversas especies de fauna, recorriendo tranquila y pacíficamente playas. Miguel, estamos teniendo playas, calles y avenidas en zonas urbanas, todo ello gracias a la poca o no la presencia humana, lo cual pues los invitaba a salir porque no se sentían intimidados. Otra de las ventajas ha sido sin duda un aire más limpio en las ciudades, menor contaminación, ya sea por la disminución de las actividades industriales y también porque las personas al utilizar menos el transporte privado y el público, pues están generando menos contaminantes a la atmósfera, y desde luego también hay una importante disminución en el consumo de hidrocarburos. Y si hablamos de la basura y los plásticos, los desechos en general, pues hemos visto que también esto ha beneficiado sobre todo a los cuerpos de agua, porque la gente al estar guardada, al consumir menos, sobre todo en la calle, productos procesados, empaquetados, botellas de agua, de refresco, etcétera, hay aguas más claras, más transparentes y sobre todo menos contaminadas. Si nos vamos a temas mucho más globales que tienen que ver con la generación de gases de efecto invernadero, pues podríamos decir que en los primeros meses, sobre todo en China, en el momento en que disminuye su actividad industrial, en algunos casos fue hasta un 70, un 80% dependiendo de la región, y el impacto que esto tuvo en las cadenas de producción mundial, generó una menor demanda, por lo tanto un menor consumo de hidrocarburos. Esto, ya sabemos, generó la caída de los precios del petróleo. Había demasiado petróleo en el mundo. México tuvo que rebajar un poco menos de lo que la OPEP quería, y pues México seguía produciendo cantidades que hoy, ante la baja demanda de combustibles y ante la baja demanda de sus productos en el extranjero, pues no tiene prácticamente en dónde guardarlo. Si no hay demanda, pues no puedes poner a la venta tus productos, y esto ha generado problemas a petróleos mexicanos, y sobre todo por la generación del combustóleo durante la refinación, que tampoco se lo compran ya porque ya hay normas muy estrictas que no permiten que se compre combustóleo en el extranjero con altos contenidos de azufre como el mexicano, y por eso pues buscan que la Comisión Federal de Electricidad saque de la jugada, saque la competencia
a los generadores de energía limpia que la producen en mejores condiciones, además mucho más barata. ¿Para qué? Pues para que la Comisión Federal eche a andar o mantenga funcionando una serie de plantas obsoletas, plantas viejas que utilizan combustorio sin que les importe que esto genere grandes niveles de contaminación. Pero bueno, en términos generales, una disminución en el consumo de hidrocarburos. Sobre esto, la Universidad de Inglaterra publicó hace unos días un estudio en donde señala que el confinamiento propició una disminución global del principal de gas de efecto invernadero del CO2 del 17%, lo cual representa el nivel más bajo desde 2006. El estudio señala también que durante el pico de la pandemia, en el mes de abril, las regiones más industrializadas, las más contaminadas de China, Estados Unidos, la India y algunos otros países de Europa, pues ahí las emisiones de gases de invernadero disminuyeron hasta en un 26%, lo cual es muchísimo, una cuarta parte, y a nivel global se dejaron de emitir a la atmósfera 17 millones de toneladas con respecto al año anterior. O sea que esto es bueno en términos generales. Desafortunadamente, pues es algo transitorio, es algo pasajero, y si los gobiernos, los industriales y los consumidores no cambiamos nuestros esquemas de producción, de consumo y de movilidad, pues este respiro para el planeta no va a servir mucho, no va a servir de mucho tiempo. Y otro de los aspectos importantes a señalar es que en China la pandemia en sí y el temor a contagiarse de otros virus provenientes de especies silvestres llevó al gobierno a prohibir definitivamente su caza, ya sea para crianza o consumo, insistimos, de especies silvestres. Incluso en Wuhan, esta ciudad en donde se inició la pandemia, se decretó que la región se va a convertir, ojalá si sea, en un santuario de fauna silvestre. Ahora, entre los efectos negativos podemos citar que a causa del confinamiento en África, debido a una menor presencia de vigilantes en los grandes parques nacionalistas, enormes reservas, muchas de ellas privadas, tristemente, y de verdad es indignante ver las imágenes, se incrementó la cacería, el masacre de grandes mamíferos, en especial de rinocerontes. Yo creo que mucha gente de tu audiencia ha visto estos videos en donde se ven los rinocerontes masacrados, destazados. Uno se pregunta cómo puede haber gente tan cruel que se atreva no solo a matar, sino a mutilar a estas especies que están en peligro de extinción. En América Latina, doctor, pues también ha pasado algo similar, porque hay que decir que América Latina es el hogar del 40% de las especies de todo el planeta, y ante también la falta de vigilantes, porque están confinados en sus casas, ante la falta de presupuestos, pues han dejado de manera muy vulnerable a estas áreas protegidas, y el saqueo y el tráfico de fauna ha crecido hasta en 40%. En México hay que decir que nuestras áreas naturales protegidas, las federales, las 186 que maneja la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, están cerradas, lo cual esto garantiza un mejor descanso para las especies que en ellas viven, para los ecosistemas, que les permite aparearse y reproducirse mejor, pero también por la falta de vigilancia se ha incrementado la tala clandestina y también se ha disminuido la supervisión y la prevención para evitar incendios dentro de estas áreas naturales protegidas. Y hace unos días en Zitácuaro, Michoacán, en uno de los santuarios de la mariposa monarca, el incendio, que duró 5 días y que se presume fue provocado, afectó seriamente más de 100 hectáreas de la reserva, lo cual es muy grave. Habrá que esperar que sea una valoración para saber exactamente cuál es el impacto. Así es que bueno, pues ahí está parte de lo bueno y lo malo que nos ha dejado el COVID en términos de medio ambiente y biodiversidad. E insisto, si no modificamos nuestras formas de consumir, de producir. Bueno, parece que perdimos contacto con Miguel Bárcena. Miguel, bueno, pues ya no. Producir, ahí está. Movernos, pues de nada va a servir estos beneficios pasajeros, porque a medida que se vayan restableciendo las actividades en México y en el mundo, la situación pues ahí estaría volviendo a la misma normalidad. Hasta aquí mi comentario de hoy. Te mando un abrazo, doctor. Querido Miguel, muchísimas gracias, y bueno, usted lo puede seguir a través de sus redes sociales. En Twitter, Bárcena Miguel,
usted lo puede seguir ahí en Twitter, y a partir de ahí usted ya sabe que está en ADR, una plataforma, una radio por internet, una radio que usted puede escuchar. Ahí tiene 3 programas, lo puede usted ver los domingos con Max Espejel en ADN 40 es Tendencia, y bueno, en fin, los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 760 ABC Radio. Ahí puede usted escuchar al querido Miguel Bárcena, que siempre nos da cátedra con esto del medio ambiente, la sostenibilidad, la sustentabilidad y todo lo que tiene que ver con la ecología. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy hemos concluido una emisión más de El Acento en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Les recomiendo de verdad toda nuestra programación. Yo disfruto mucho cada uno de los programas de mis compañeros. Descúbrete y empodérate, Jazz Contigo, Noches de Café, Pax Sarga con Omar Arellano Ganem y tantos otros programas que usted puede disfrutar, al doctor de la cirugía plástica, Adelaido. Usted disfrute de toda nuestra programación. Les deseo una feliz semana. Esto ha sido todo hoy aquí en El Acento, martes de colaboradores. Esto es Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.